sol también está saliendo. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Que es el día postrero. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro hermano William. Mientras tanto seguiremos cantando este canto mientras él pasa adelante. Despierta ya, y hablaré contigo. Las cosas que han de suceder en el día postrero. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. El sol de justicia, estas cosas ya están sucediendo. Es lo que yo te estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo. Estrella ya está resplandeciendo. Y el sol también está saliendo. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya, y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Son las 8:44. 8:44, casi 45. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calama, Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para tener una plática sobre el recogimiento de los escogidos en este tiempo final, la cual titularemos Buscando los escogidos de Dios en el séptimo milenio. En San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, nos dice nuestro amado Señor Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta
el otro, buscando los escogidos de Dios en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a estas palabras proféticas de nuestro amado Señor Jesucristo, para el tiempo en que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La promesa de los escogidos ser juntados, ser recogidos en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, la ha dado nuestro amado Señor Jesucristo de acuerdo a todas las demás profecías que hablan de los escogidos de Dios para el séptimo milenio, tanto las profecías del Antiguo Testamento como las profecías del Nuevo Testamento. Ahora encontramos que Cristo también nos habló de su venida con sus ángeles en el capítulo 16 de San Mateo, versos 27 al 28, donde nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Capítulo 17 de San Mateo nos dice así Dios. Ahora encontramos que Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, y luego 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan, fue al monte de la transfiguración, a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol. San Lucas en el capítulo 9, verso 29 nos dice, y su rostro se hizo otro, y aparecieron Moisés y Elías con el Señor Jesucristo. Porque en esa visión del monte de la transfiguración, Cristo está mostrando el orden de su venida, con sus ángeles, y allí aparecen como los ángeles del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Un ángel es un mensajero de Dios, un profeta de Dios. Y Moisés fue un profeta de Dios, mensajero de Dios para el pueblo hebreo, el mensajero de la dispensación de la ley. Y Moisés y Elías fue también un profeta, mensajero de Dios para el pueblo hebreo. Ahora, cuando Dios muestra que son los ministerios de Moisés y Elías los que estarán nuevamente sobre la tierra en la venida del Hijo del Hombre, esto nos muestra que la repetición de esos ministerios será lo que estará con gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero. Ahora, ¿qué significa la gran voz de trompeta? La gran voz de trompeta, veamos aquí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 al 11,
y entonces descubriremos lo que es la gran voz de trompeta. San Juan nos dice así, en Apocalipsis capítulo verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí en el día del Señor, que es el séptimo milenio, el día postrero, la voz de Cristo está como una gran voz de trompeta, hablándole a su iglesia, a su pueblo, conforme a como Juan la escuchó. Es la voz de Cristo, hablándole a su iglesia, la gran voz de trompeta. ¿Y qué le estará hablando esa gran voz de trompeta a su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio? En Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice así, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí Juan escuchó nuevamente la voz de Cristo como una voz de trompeta, hablándole y diciéndole, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas estará hablando Cristo a su iglesia? Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las edades pasadas. O sea, las cosas que sucederán en el séptimo milenio son las que Cristo estará dándole a conocer a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos en el día postrero. Y con la voz de Cristo dándonos a conocer estas cosas, los escogidos son llamados en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y son colocados en el lugar en donde Cristo está hablando todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea, son colocados en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, que es el lugar donde Cristo en el día posterior, en el séptimo milenio, estará hablando con esta gran voz de trompeta. Esta es la trompeta de Dios, la voz de Dios para todos los hijos e hijas de Dios. Aunque hay personas que son hijos o hijas de Dios y ni siquiera saben que son hijos o hijas de Dios, pero por medio de la voz de Cristo, buscando a sus escogidos, llamando a sus escogidos, cada hijo e hija de Dios escuchará esa voz y se dará cuenta que es un hijo o una hija de Dios, y que está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pues el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora podemos ver que un hijo o una hija de Dios, en el tiempo que le toca vivir, escuchará la voz de Dios, la voz de Jesucristo, hablándole directamente al corazón, al alma, y así es como la persona descubrirá que es un hijo o una hija de Dios, y es llamado, es recogido y es colocado en el redil del Señor, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la etapa correspondiente a ese tiempo. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo escuchó la voz de Dios por medio de los profetas de Dios. Nos dice en Zacarías capítulo 7, Dios por medio del profeta Zacarías dice, hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios, dice, pero no quisieron escuchar. Capítulo 7, verso 11 al 12. Pero no quisieron escuchar
Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por medio de quién habló la voz de Dios? Habló Dios al pueblo hebreo por medio de los profetas. Nos dice también Amós capítulo 13 verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, Dios no hace nada. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18 verso 15, nos dice Dios por medio del profeta Moisés. Miren cómo Dios le dijo al profeta Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levante de en medio del pueblo. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. O sea, Dios promete levantar el profeta de medio del pueblo hebreo como el profeta Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde estarán las palabras de Dios para el pueblo? En la boca del profeta que Dios levante. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande. Toda la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo vendrá de parte de Dios a través del profeta que Dios envíe. Por eso es que tenemos la Biblia como la palabra de Dios, porque ha sido la palabra de Dios a través de los profetas de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué de las personas que digan: yo no estoy interesado en escuchar a un profeta? Pues no hay ningún problema, no lo escuche. Tiene libre albedrío la persona. Pero ¿qué será de esa persona delante de Dios? Eso es muy importante que las personas lo sepan antes de rechazar la voz de Dios, que siempre viene por medio de un profeta enviado por Dios. Ahora, ¿qué dice de esas personas que rechacen la voz de Dios y a ese enviado de Dios? Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en Hechos capítulo 3 verso 22 al 23, citando esta profecía, dice: yo le desarraigaré del pueblo. O sea que pierde el derecho a la vida eterna. Porque cuando Dios habla, toda persona está llamada a escuchar la voz de Dios. Lo que sucede es que algunas personas no saben la forma en que Dios le habla a la raza humana. Y sin embargo, tenemos la Biblia y toda persona dice: esa es la palabra de Dios. Pero no saben cómo ha venido esa palabra de Dios. Pues ha venido por medio de los profetas de Dios. Por medio de ellos ha venido la voz de Dios para la raza humana en cada edad y en cada dispensación. Y ahora, para el tiempo final, para el día postrero, ¿cómo será que vendrá? La voz de Cristo como una gran voz de trompeta, hablándole a todos sus hijos, hablándole al pueblo. Pues en la misma forma que siempre ha venido, por medio de un profeta, por medio de un mensajero prometido en la Escritura, para ser enviado en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Vayamos a las palabras del Apocalipsis. Leímos en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, que decía: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo conoceremos la voz de Cristo hablándonos en el día postrero? Pues la conoceremos por medio de las cosas que nos estará hablando. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que deben suceder pronto, después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. ¿Y dónde estará esa voz? ¿Dónde estarán esas palabras de Jesucristo siendo habladas para todos los hijos e hijas de Dios, para todos los escogidos de Dios, para el día postrero? En Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 nos dice dónde estarán las palabras de Cristo, dónde estará esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Recuerden que estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En ese ángel mensajero es que Jesucristo pondrá sus palabras, esas palabras de gran voz de trompeta, para llamar y juntar a sus escogidos por medio de ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es enviado, ¿para qué? Dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ven dónde encontraríamos las palabras de Cristo dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto? Las encontraríamos en su ángel mensajero. Un ángel mensajero es un profeta mensajero enviado por Dios a la tierra, a su pueblo, para darle a conocer las cosas que Dios coloque en su boca y en su corazón. Y ahora Dios estará colocando en la boca y en el corazón de su ángel mensajero, del último profeta que Dios enviará, que es el profeta de la dispensación del reino, estará colocando en su boca y en su corazón las palabras de las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también Cristo confirma nuevamente a quién Él ha enviado para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesucristo que ha enviado? A su ángel mensajero. Ese ángel mensajero entonces es el instrumento de Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta para buscar, llamar y recoger a los escogidos de Dios en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero. Ahora, el día postrero del cual habló Cristo en San Juan capítulo 6 y verso 40, nos dice Cristo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, en donde Cristo, con esa gran voz de trompeta, por medio de su ángel mensajero, llama y junta a sus escogidos para ser preparados para la transformación de nuestros cuerpos y para la resurrección de los muertos en Cristo. La voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero, en el día posterior, en el séptimo milenio, está dándole a conocer a los escogidos de Dios todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora, ¿qué es el día postrero? Ya que Cristo habla de la resurrección de los creyentes en Él que han partido para ser
efectuada la resurrección de ellos en cuerpos eternos en el día postrero? Conforme a las Escrituras, un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. 1000 años de los nuestros es un día delante de Dios. Nos dice San Pedro, capítulo 3, verso 8, en su segunda carta, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. ¿Y qué son los postreros días? Los postreros días delante de Dios son los postreros milenios para los seres humanos. Y en Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2 nos dice el apóstol San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por medio de quién habló a los padres por los profetas? Por medio de quién habló Dios a los padres, por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por medio de Jesús. Y está diciendo en estos postreros días, o sea que en los días de Jesucristo ya se estaba viviendo en los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, siendo que para los días del ministerio de Jesucristo ya habían comenzado los días postreros, podemos ver que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Así como los días postreros de la semana para nosotros son jueves, el quinto día, viernes, el sexto día y sábado, el séptimo día. Y ahora, delante de Dios, esos días, delante de Dios, son 3 milenios, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso, ya desde los días de Jesucristo se estaban viviendo los días postreros. Pedro también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, algunos pensaron que ellos estaban llenos de mosto, o sea, embriagados, y otros se preguntaban qué significa esto, porque escuchamos a estos galileos hablar en el propio idioma o lengua en que nosotros hemos nacido, porque allí estaban muchas personas que habían nacido en naciones gentiles y hablaban otros idiomas también en los cuales ellos habían nacido y habían sido enseñados, aunque también hablaban el hebreo o el arameo. Ahora Pedro dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. La hora primera del día es de 6 a 7 de la mañana, la hora segunda del día es de 7 a 8 de la mañana y la hora tercera es de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí San Pedro va a explicar que esto es una profecía que se está cumpliendo en medio de ellos, o sea que es una promesa divina. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, ¿cuándo? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora vean para cuando Dios había prometido que derramaría de su espíritu, para los postreros días, y ya el día de Pentecostés, 2000 años atrás,
cuando estaban reunidos en el aposento alto, 120 creyeron ustedes en Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios derramó de su Espíritu Santo y de ahí en adelante ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador y se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Cristo buscando la salvación. Y luego ha recibido el Espíritu de Jesucristo y por consiguiente ha entrado al cuerpo místico de Jesucristo para formar parte de ese cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque ninguna persona puede formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo sin primero nacer de nuevo. Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Y luego le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios o al reino de Dios. O sea que no puede entrar al cuerpo místico de Cristo, no puede entrar a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos entrada a ese cuerpo místico de creyentes por medio de un Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Cuando la persona ha creído en Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, ha entrado a formar parte de ese cuerpo espiritual, porque ha nacido de nuevo, ha nacido en un cuerpo místico de creyentes, por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo. No hay otra forma establecida por Dios para entrar al reino de Dios, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que para los días posteriores sería que Cristo llevaría a cabo esta labor de producir el nuevo nacimiento en cada creyente de Jesucristo. Y ya han transcurrido 2000 años y hemos entrado ya a un séptimo milenio o a un nuevo milenio, si es que le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, porque el calendario tiene unos cuantos años de atraso, y si se lo sumamos ya estamos en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, y ya estamos en el primer siglo del séptimo milenio, del día postrero, o sea que ya estamos en el siglo XXI, esto es, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora no vamos a discutir en cuanto al calendario que se usa en la actualidad, aunque está atrasado. Si lo llegan a cambiar, tendrían muchos problemas económicos y de otros tipos de problemas. Pero el calendario de Dios ¿estará atrasado? No está atrasado. Así es que, conforme al calendario de Dios, ya estamos en el séptimo milenio y por consiguiente ya estamos en el siglo XXI. Ya estamos en el día postrero, que es el séptimo milenio, para el cual hay grandes promesas divinas. Está la promesa para los muertos en Cristo ser resucitados, y para los vivos en Cristo, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, nacidos en el cuerpo místico de Cristo, está la promesa de ser transformados. Y para el día postrero está la promesa también de Cristo enviar sus ángeles con gran voz de trompeta para buscar, juntar los escogidos de Dios. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos de Dios, los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, en el día posterior serán llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a los escogidos de Dios. ¿Y qué estará hablando ese mensaje? Estará hablando, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Estará revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y todo lo que estará girando alrededor
de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Porque para el día posterior todo girará alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. El mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Así como el mensaje del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario en su obra de redención. Y ahora vean ustedes el tiempo en que nosotros ya estamos viviendo. Estamos viviendo en el día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no se los añadimos, pues miren, faltan solamente unos 3 o 4 años para entrar al siglo XXI y entrar también al séptimo milenio. O sea que en la forma en que miremos el tiempo, ya sea con el calendario que se usa entre los gentiles, que tiene 365 días y cuarto cada año, pero el calendario de Dios establecido tiene 360 días al año. Ahora, encontramos que no importa el calendario que usemos, si usamos el que los gentiles en la actualidad usan, el cual está atrasado, miren, falta muy poco tiempo para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, y para terminar el siglo XX y comenzar el siglo XXI. O sea que estamos en el fin del siglo. En el fin del siglo y para el fin del siglo, Cristo dijo que enviaría a sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha. Eso está en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde Cristo, explicando la parábola del trigo y la cizaña, dijo: dejen todo quieto, dejen el trigo y la cizaña juntos, y al tiempo de la siega, o sea, al tiempo de la cosecha, el Hijo del Hombre, ¿qué hará? Vamos a ver lo que Cristo dice que hará el Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 13, versos 30 en adelante, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego, explicando la parábola, dice en el capítulo 13, verso 37 en adelante: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla, o sea, el trigo, representa a los hijos del reino, o sea, los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y la cizaña, pues son los hijos del malo. Vean, hay hijos de Dios y hay hijos del malo. Dice, hablando del que sembró la cizaña, dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Los ángeles, de los cuales Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, y entonces pagaría cada uno conforme a sus obras. A la cizaña le va a pagar conforme a sus obras. Son atadas en manojos para ser echadas en el horno de fuego, para ser quemadas. Esto es lo que fue profetizado por Dios a través de la profeta Malaquías, cuando dice en el capítulo 4, verso 1: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esos son representados en la cizaña, en la parábola del trigo y la cizaña de Jesucristo. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los fará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así es que podemos ver que la parábola del trigo y de la cizaña está conforme a lo que Dios se profetizó a través del profeta Malaquías. Y luego, ¿qué será de los hijos e hijas de Dios? Del trigo. En el mismo capítulo 4, verso 2 del profeta Malaquías dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis y saldréis y saltaréis como becerros
de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí, para el trigo, para los hijos de Dios, para los que temen el nombre del Señor, dice que nacerá el sol de justicia. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El sol de justicia, vean ustedes, es Cristo. Y en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol, mostrando allí Cristo su segunda venida, mostrando allí Cristo la venida del Hijo del Hombre en su reino, porque la venida del Hijo del Hombre en su reino está representada en el sol resplandeciente, porque el sol es el astro rey, y Jesucristo en su segunda venida es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está también representado en el león de la tribu de Judá, pues el león es el rey de todos los animales, y también es llamado el Rey de la selva. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que en sus alas traerá salvación. Ahora el sol literal no tiene alas literales, pero Cristo, siendo el sol de justicia, tiene alas, y sus alas son sus ángeles, porque dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Y en el monte de la transfiguración aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo Moisés y Elías, que son sus alas, son los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, para ser manifestados en el día postrero. Ahora podemos ver aquí lo que estaría sucediendo en el día postrero. Los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, que son los ministerios de Moisés y Elías, estarían en el ángel del Señor Jesucristo manifestados para, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de Cristo para su pueblo, estar llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Con ese mensaje le da a conocer a los hijos de Dios todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Nadie podrá comprender todas estas cosas, todas estas profecías que están señaladas para el día postrero, a menos que no sea por medio del mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Porque en el ángel del Señor Jesucristo estará la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y esa es de la forma en que para el séptimo milenio los escogidos estarían siendo llamados y juntados conforme a la promesa divina, para ser preparados para nuestra transformación prometida en la Escritura. ¿Y dónde está esa promesa de la transformación para los escogidos de Dios? En 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen del terrenal, o sea, hemos traído un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Y así como hemos traído esta imagen terrenal, traeremos también la celestial, o sea, seremos a imagen y semejanza del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice San Pablo, vamos a ver el verso 45 en adelante, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo, Él es el segundo Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero hemos venido en este cuerpo mortal y corruptible, pero luego tendremos el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado, el cuerpo eterno, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo: el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso Cristo decía: yo del cielo he venido. Y así como hemos traído
Vamos a ver cuál el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Este es un misterio muy grande del reino de Dios, con relación a los escogidos de Dios. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida para todos los escogidos de Dios. Una transformación de nuestros cuerpos, para tener un cuerpo eterno y glorioso, y ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. En un momento, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Aquí encontramos nuevamente la trompeta, la voz de Cristo. Dice que será a la final trompeta. ¿Por qué a la final trompeta? Porque ya la voz de Cristo ha sido escuchada por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, de los cuales San Pablo fue el primero. Y el reverendo William Branham fue el 7º ángel mensajero enviado por Cristo a su iglesia, y fue también el precursor de la segunda venida de Cristo, y fue también el profeta que vino en el espíritu y virtud de Elías, preparándole el camino al Señor. Y ya se fue, ya partió nuestro amado hermano William Marion Branham, pero dejó todo su trabajo realizado. Ahora veamos, dice, a la final trompeta, o sea que será al final mensaje. Cuando se habla de una trompeta, se está hablando de la voz de Cristo, hablando de su pueblo por medio de un mensajero. Y cuando se habla de la final trompeta, se habla del mensaje final que Cristo hablará a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, para el día postrero por medio de su ángel mensajero. Por medio de este ángel mensajero de Apocalipsis, que es el ángel del Señor Jesucristo, al cual y del cual Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el 7º milenio. Ahora veamos lo que continúa diciendo San Pablo. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos en Cristo, que son los creyentes en Cristo, que recibieron el nuevo nacimiento y por consiguiente entraron al cuerpo místico de Cristo, pero les llegó el tiempo de su partida, porque sus cuerpos llegaron al final de su vida terrenal. Ellos, sus cuerpos, los perdieron porque llegó el fin de sus cuerpos, pero ellos pasaron al paraíso para vivir en cuerpos teofánicos. O sea, un cuerpo teofánico es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ellos fueron llevados por sus ángeles al paraíso, como en la parábola o la enseñanza de Jesús del hombre rico y el mendigo Lázaro. El hombre rico fue llevado al infierno cuando murió, y Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles de Dios al paraíso, al seno de Abraham. Y así sucede cuando muere una persona que ha creído en Cristo y ha recibido su espíritu. Va al paraíso llevado por los ángeles de Dios. Pero el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, encontramos que tiene que obligatoriamente ser llevado al infierno, que es la quinta dimensión, que es la cárcel donde tiene que permanecer hasta el juicio final.
cuando llegue el momento del juicio final, que será después del reino milenial, todos los que están en esa cárcel llamada la quinta dimensión o el infierno serán resucitados en el cuerpo que tuvieron cuando vivieron aquí en la tierra y serán presentados ante el juez de toda la tierra, ante Jesucristo, en el trono blanco del juicio final, para ser juzgados y ser condenados los que tienen que ser condenados en ese juicio final del trono blanco. Ahora podemos ver que vale la pena buscar a Cristo mientras vivimos aquí en la tierra, porque después que terminan nuestros días aquí en la tierra, ya no hay oportunidad. El que lo buscó y lo encontró, irá al paraíso si muere. El que no lo buscó, irá al infierno si muere. Y de ahí saldrá para el juicio final, cuando llegue ese tiempo, después del reino milenial. Nosotros tenemos que ser personas realistas y enfrentarnos a la realidad, porque es muy triste que una persona se esté haciendo de ilusiones de que porque es una buena persona y no le hace mal a nadie, va a ir al cielo si muere. No, se requiere creer en Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo dijo Cristo y no se le puede ni añadir ni quitar. Por lo tanto, nos conviene a todos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Eso es lo primero para nuestras vidas, para así asegurar nuestra vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que está prometida una trompeta final, o sea, es la voz de Cristo hablando por última vez a la raza humana. Es la voz de Cristo hablándole por última vez a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Es la voz de Cristo dándonos el mensaje del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Para cuándo está prometida la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? Para el día postrero, para el tiempo en que la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, esté siendo proclamado aquí en la tierra. Ese mensaje es la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora les pregunto, ¿cuántos sabían que los días postreros eran 3 milenios? Y que habían comenzado en los días de Jesucristo, y que eran el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. ¿Y cuántos sabían que el día postrero era el 7.º milenio? No lo sabían, pero ya sí lo saben, porque ya esto ha sido dado a conocer por medio del mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el 7.º milenio. Ahora podemos ver que todos los misterios escondidos en esas parábolas y en esas profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, esas profecías correspondientes al día postrero, para este tiempo final, que es el día postrero, serán abiertas a los hijos e hijas de Dios por Jesucristo a través de su ángel mensajero, porque Jesucristo en Espíritu Santo estará en su ángel mensajero en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En su ángel mensajero es que Cristo coloca sus palabras, su mensaje de gran voz de trompeta, su mensaje de las cosas que deben suceder pronto, su mensaje del Evangelio del Reino. Este ángel mensajero es el último profeta enviado por Cristo
a su pueblo. Ese es un mensajero dispensacional, el mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, en el cual Dios ha colocado sus palabras para el día postrero, para llamar y juntar a sus escogidos en el séptimo milenio. Hemos visto en esta noche este misterio escondido en las palabras de Cristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Hemos visto este misterio abierto ante nosotros. Es el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, colocados estos ministerios por Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero. Pues el único que tiene, da y opera ministerios es el Señor Jesucristo. Y Él, en su ángel mensajero, estaría operando los ministerios de sus ángeles, que son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Y el ministerio de Jesús estará manifestado, estará siendo operado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero también. O sea que los ministerios poderosos de Jesús, de Moisés y de Elías estarán nuevamente sobre la tierra, operados por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y por eso es que por medio de su ángel mensajero, Cristo, con esa gran voz de trompeta, estaría hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y por eso es que estaríamos escuchando el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final. O sea que es el mensaje de Cristo para su pueblo en el día postrero, en el séptimo milenio. Este misterio ha sido abierto a cada uno de ustedes en este tiempo final, para así comprender el misterio del llamado a los escogidos en el día postrero con la gran voz de trompeta. Vieron lo sencillo que es todo, pero esto no se podía entender en edades y dispensaciones pasadas, porque esto era una promesa para los hijos de Dios, para los escogidos de Dios, que estarían viviendo en el día postrero, o sea, que estarían viviendo en el séptimo milenio. Y ahora, así como Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, en medio del pueblo hebreo, luego Cristo habló la palabra de Dios en medio del pueblo hebreo también, y luego Cristo estuvo hablando por medio de los apóstoles, Cristo en Espíritu Santo en los apóstoles, Cristo en Espíritu Santo en San Pedro, Cristo en Espíritu Santo en San Pablo. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. El mensaje de San Pablo era la voz de Cristo para su iglesia, para la primera edad, la cual se cumplió en Asia Menor. Luego, la segunda edad de la iglesia gentil se cumplió en Europa, y allí estuvo la voz de Cristo por medio del segundo ángel mensajero enviado por Cristo a su iglesia. Cristo estuvo allí en su ángel mensajero en Espíritu Santo, y la voz de Cristo se escuchó por medio del ángel mensajero de la segunda edad de la iglesia gentil allá en Europa, que fue el territorio donde se cumplió esa edad y donde estaban los escogidos de Dios para la segunda edad, y fueron llamados y juntados en esa segunda etapa de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Luego la tercera, cuarta y quinta y sexta edad se cumplieron también en Europa, donde Cristo envió los demás ángeles mensajeros, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, para por medio de ellos Cristo estar manifestado en el Espíritu Santo y hablarle a su pueblo y llamar a los escogidos de esas edades que se cumplieron allá en Europa. O sea que
La voz de Cristo ha estado siempre en un territorio, llamando a sus escogidos que están en ese territorio, y ha estado en el ángel mensajero que ha enviado a ese territorio. Luego la voz de Cristo pasó a Norteamérica y estuvo en el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Marion Branham, profeta mensajero de Cristo, precursor de la segunda venida de Cristo y mensajero para la séptima edad de la iglesia gentil. La voz de Cristo estuvo hablando por medio de ese profeta mensajero y estuvo llamando y juntando a sus escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil en el territorio de Norteamérica. Y de ahí se extendió a otras naciones y a otros continentes ese mensaje de Cristo que vino por medio de su séptimo ángel mensajero. Y luego que partió el precursor de la segunda venida de Cristo, ¿hacia dónde ha ido el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo? ¿Y hacia dónde se ha ido la voz de Cristo? Cristo en el Espíritu Santo se ha ido a la América Latina y al Caribe, voló a la América Latina y al Caribe, y la voz de Cristo sería colocada en la boca del ángel del Señor Jesucristo para el día postrero, el mensajero de la dispensación del reino, el mensajero del séptimo milenio, el cual aparecería en el ministerio del día postrero, manifestado en la América Latina y al Caribe, trayendo el mensaje de Cristo del día postrero, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino. Y con ese mensaje, Cristo, a través de su ángel mensajero, estaría llamando y juntando a sus escogidos en la América Latina y el Caribe. Y eso es una buena noticia para los latinoamericanos y caribeños, porque es en la América Latina y el Caribe que Dios tiene a los escogidos del día postrero, que llamaría con el mensaje de la gran voz de trompeta por medio del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo. Vean ustedes la bendición tan grande que Él le ha tocado a la América Latina y al Caribe. Es de la América Latina y el Caribe el territorio para el cumplimiento de estas promesas correspondientes al día postrero. Es el territorio para la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero. Por consiguiente, el ángel mensajero del Señor Jesucristo estará en la América Latina y el Caribe. O sea que estará ahí en su ministerio, por lo tanto, tiene que nacer en ese territorio, o sea, en el continente latinoamericano y caribeño. Y tendrá que estar hablando el idioma de los latinoamericanos y caribeños, que es el español. Aunque hay algunos que hablan otros idiomas, pero el idioma principal es el español. Así es que podemos ver dónde la trompeta final o gran voz de trompeta estaría sonando y estaría llamando y juntando a los escogidos de Dios en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero. Hemos visto cómo sería que Jesucristo enviaría a sus ángeles con la gran voz de trompeta para buscar a sus escogidos en el séptimo milenio. ¿Dónde los buscaría? Pues en la América Latina y el Caribe, que es el territorio donde estarían en el día postrero, así como en la séptima edad de la iglesia gentil estaban en Norteamérica, y en las edades segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta estaban en Europa, y en la primera edad estaban en Asia Menor. Y por eso, en el territorio donde estaban los escogidos, Jesucristo en el Espíritu Santo fue, y ahí envió el ángel mensajero para esa edad, y estuvo en el ángel mensajero, y a través del ángel mensajero se manifestó y le habló a sus escogidos de esa edad que estaban en ese territorio. Era la voz de Cristo, era la trompeta, la voz de Cristo para esa edad y para ese pueblo que estaba en ese territorio. Y ahora le ha tocado la bendición más grande de todas las bendiciones divinas. ¿Le ha tocado a quién? A la América Latina y el Caribe, para tener el misterio de los ángeles del Señor Jesucristo
con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando en medio de la América Latina y el Caribe a los escogidos de Dios. Vean ustedes la bendición tan grande que le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños en este día postrero o séptimo milenio. Estamos en el tiempo en que Dios, en que Jesucristo, por medio del ministerio de sus ángeles, con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer estas cosas, por medio de su ángel mensajero, está buscando los escogidos de Dios en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Buscando los escogidos de Dios en el séptimo milenio. Ahora ustedes pueden ver la causa de estas actividades en toda la América Latina y el Caribe. Es que Jesucristo, por medio del ministerio de su ángel mensajero, en este día postrero, está tocando o sonando la gran voz de trompeta y está llamando y juntando a sus escogidos en este séptimo milenio. Esa es la razón de estas actividades por toda la América Latina y el Caribe. Y pueden ver que no se le obliga a ninguna persona ni a creer, ni se le obliga a ninguna persona a asistir a ningún lugar. Solamente se le ofrece la oportunidad de escuchar el mensaje de la gran voz de trompeta, el llamado final de Cristo, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Esa palabra, ese mensaje de gran voz de trompeta, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, penetra hasta lo profundo de su alma y se le abre el entendimiento allá en el corazón, en el alma, y la persona dice: pero si yo entiendo esto que está siendo hablado, ahora sí que yo entiendo estas palabras que fueron habladas por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesucristo y por los apóstoles. Ahora sí que yo entiendo. Es que Cristo en espíritu le ha abierto su alma para entender, le ha abierto el entendimiento del alma para también creer esa palabra, ese mensaje de gran voz de trompeta, y así juntarlo en el cuerpo místico de Jesucristo para pronto ser transformado y raptado. Ese es el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo para este día postrero, en donde Él dijo que enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Por eso no se le obliga a ninguna persona ni a creer ni a escuchar. Cristo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que cada persona tiene libre albedrío y por consiguiente es la persona la que tiene que interesarse en escuchar la voz de Dios en el día postrero en el cual le ha tocado vivir. Nosotros hacemos la invitación para las actividades y le invitamos a escuchar las conferencias que van a ser dictadas, y se les coloca también el tema de las conferencias para que sepan de qué se tratan esas conferencias, para que también luego puedan ver el contenido de esos temas al escuchar las conferencias. Y así, si son escogidos de Dios, hijos e hijas de Dios, escuchen la voz de Dios, porque Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, las cuales también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, dijo Jesucristo. O sea que la voz de Cristo viene a las ovejas de Cristo para llamarlas
y juntarlas en el redil del Señor Jesucristo, el redil del buen pastor, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el porqué en este día postrero, en este tiempo final, en este séptimo milenio, vendría el mensaje de gran voz de trompeta por medio de los ministerios de los ángeles del Señor, por medio de los ministerios de Moisés y Elías, manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para así buscar a los escogidos de Dios en el territorio que estarían en el día postrero, en la América Latina y el Caribe. Esta es una buena noticia para los latinoamericanos y caribeños. Quizás algunos pensaron que Dios se había olvidado de los latinoamericanos y caribeños, pero no se había olvidado. Es que Dios le había dado en su programa la bendición mayor para la América Latina y el Caribe. Y por eso la América Latina y el Caribe tiene la oportunidad de entrar al glorioso reino milenial de Cristo cuando comience aquí en la tierra, porque es el territorio donde en el día postrero Él estaría llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles, y después llamará y juntará a los escogidos del pueblo hebreo, que son allá 144,000 hebreos, pero de entre los gentiles el número no fue revelado, y ojalá que sean millones de latinoamericanos y caribeños los que sean llamados y juntados en este día postrero en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de este misterio divino del reino de los cielos, en donde Cristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero estaría buscando los escogidos de Dios en el séptimo milenio. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra el entendimiento completamente para comprender toda su palabra, todas estas escrituras que hablan de este tiempo final, y todos seamos preparados y seamos pronto todos transformados y tengamos el cuerpo eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Ahora dejo con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les dé las direcciones y teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse, los que han venido por primera vez, para que así se mantengan recibiendo literatura. También pueden solicitar videos para que se los pasen en sus hogares, y pueden invitar más personas para que los vean también en el hogar de ustedes, y también para que tengan la dirección donde se reúnen los que han recibido el mensaje de la gran voz de trompeta en este tiempo final, para que así también puedan reunirse allí y puedan continuar escuchando el mensaje de la gran voz de trompeta los días en que hay reuniones, y también puedan obtener los mensajes en folletos, porque también están impresos en folletos, para beneficio de todos los escogidos de Dios que están siendo llamados y juntados en este día postrero. Ven ustedes, es la búsqueda de los escogidos de Dios en el séptimo milenio, pero ya sabemos cuál es el territorio donde estarían los escogidos de Dios del día postrero, del séptimo milenio, y están siendo llamados y están respondiendo a ese llamado, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, y solamente puede decir una cosa cuando oye, cuando escucha la voz de Dios: esto era lo que yo estaba esperando. Yo sabía que vendría de parte de Dios un mensaje que nos daría a conocer todas estas cosas que no entendíamos antes. Y esto es buscando
los escogidos de Dios en el séptimo milenio. Bueno, con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte dándole gracias a Dios por sus bendiciones que Él nos está dando en este día postrero o séptimo milenio. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por el mensaje que nos ha